Bien, chicos. ¿Se acuerdan cuál fue la primera pregunta que realizamos el día de la evaluación de análisis cuantitativo 1? Una de las preguntas que estaba en la encuesta que hicimos al final, que decía, ustedes pueden identificar, con solo ver un conjunto de datos, cuál era un conjunto de datos que necesitamos por obligación o de manera, solo visualizando el conjunto de datos, tendríamos que nosotros tratarlos como datos agrupados con la fórmula de 1 más 3.3 logaritmo de n, calcular los anchos de clase, luego con R entre M, calcular el número de clase. ¿Recuerdan qué tipo de datos nosotros tenemos que empezar a organizarlos en tablas de frecuencia y cuáles no necesariamente necesitamos una tabla de frecuencia? Solo con verlo. ¿Cuál de estos dos conjuntos de datos, el primero o el segundo, podríamos nosotros tratar como si fueran datos agrupados? Primero agrupados. ¿Cuál de estos dos conjuntos de datos trataríamos como datos agrupados? El segundo. ¿Quién dice lo contrario? Los que están en línea también, viendo este conjunto de datos, ¿cuál deberíamos nosotros de agrupar en tablas? Buenas tardes, Lick. Yo diría que los dos, solo que el primero hay que ordenarlo. El segundo sí está en orden, pero el primero no. El segundo está en orden, el primero no. Pero ¿cuál de estos dos conjuntos de datos, vuelvo y pregunto, debe trabajarse en una tabla de frecuencias con número de clase, sacándole la fórmula 1 más 3.3 logaritmo de n, sacando los anchos de clase, punto medio? ¿Cuál de estos dos conjuntos de datos se debe por fuerza trabajar en un conjunto? Recuerden que ustedes dijeron que podían a simple vista, el 80% de los encuestados el día miércoles me dijeron que podían solo con ver un conjunto de datos saber cómo los iban a organizar. Y eso es lo más importante que yo necesito que ustedes empiecen a identificar con la naturaleza de los datos que ustedes tienen. ¿Cuál de esos dos conjuntos de datos deberíamos de trabajarlos con números de clase, puntos medios, para calcular datos agrupados? Sí. Chicos, vayan, apuesten aquí. Aquí la compañera dijo los dos. ¿Alguien más dice algo diferente? El segundo, la compañera dijo el segundo. El segundo debe de trabajarse con datos agrupados. Ay, chicos. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Bueno, ok, apunten. No sé si andan texto. Para poder identificar cuál de los conjuntos de datos ustedes van a agrupar en tablas es muy fácil. Se agrupan los que tienen demasiada diferencia entre el valor mínimo y el máximo. Cuando hay mucha variabilidad de datos, entonces ustedes sepan que tienen que agruparlos en tablas, o sea, datos agrupados. Entonces ahora, diciéndoles esto, ¿cuál de estos dos conjuntos de datos tendríamos que agrupar en una tabla de frecuencia? Con números de clase, el primero, exactamente. Entonces aquí sería este que está aquí. Es el primer dato, conjunto de datos tendría que ser el que nosotros agrupamos. Ahora, el ejercicio de la actividad número 1, que era hacer un ejercicio para datos agrupados y no agrupados, ustedes ya lo pudieron realizar muy bien, ¿verdad? Entonces ya saben que tenemos que sacar el número de clase, el ancho de clase, la frecuencia observada o el punto medio, y luego las fórmulas respectivas de media y desviación estándar de datos agrupados. Ahora, si se fijan en el segundo dato, en el segundo conjunto de datos, ¿por qué también podemos identificar un conjunto de datos que no necesitan agruparse? También sencillo, fácil. Porque en el conjunto de datos no agrupados van a encontrar muchas veces que se repite el mismo número y no hay mucha diferencia entre el valor mínimo y máximo. Si se fijan, el valor mínimo aquí es 9, el máximo es 12 y el patrón es que muchos se repiten muchas veces, ¿cierto? Miren cuántas veces se repite 10, miren cuántas veces se repite 11 y 12, miren 9, 10, 11, 12. Esto, por ejemplo, si se fijan, el ejemplo está muy claro, les dice, se registran en una pizarra las edades de 30 estudiantes de un grado. Las edades de un grado, en un tercer grado de una escuela, no van a variar mucho, todos los niños tienen más o menos la misma edad, varían 2, 3 años nada más de la diferencia, entonces son datos no agrupados. Otra de las cosas también importantes de saber es que si tenemos más de 30 datos, por ejemplo, tenemos una base de datos de 100 personas o de 200, 300 personas, también tendríamos que agruparlos para ordenarlos, como dijo la compañera. Aunque sean no agrupados, si tenemos, por ejemplo, todos los tercer grados de todas las escuelas públicas de Honduras, ¿cuántos niños vamos a tener en lista?
Entonces, para ordenar los datos, obviamente es mejor ordenarlos y tenerlos en una tabla de Excel, ¿no? Pero también se trabaja con las fórmulas de datos no agrupados. Cuidadito me piden a sacar que porque hay tantos acá de tanto a tanto, es que no, son datos no agrupados, porque no oscila mucha diferencia, no hay mucha diferencia entre todos el conjunto de datos. Miren, 9, 10 y 11 y 12. Hasta ahí paré de contar, ese es el patrón. 9, 10, 11 y 12, ¿verdad? En el segundo conjunto, 9, 10, 11 y 12. Y se vuelve a repetir, 9, 10, 12, 11. Entonces, no hay mucha diferencia. Claro, acá, chicos, cómo identificar un conjunto de datos que ustedes deben de agrupar en tablas de frecuencia y cuando no las necesitan, que son datos no agrupados y datos agrupados. Hoy sí, ¿no? Muy bien. También, nosotros podemos observar con una gráfica cuándo son datos agrupados o no agrupados. Así es, chicos. Podemos sacar la información de nuestro proyecto, de nuestras hipótesis, de todo lo que es la estadística no descriptiva, sino inferencial, solo viendo la gráfica. Y de la gráfica obtener ya el dato para poder hacer la prueba de hipótesis. En este caso, vámonos a este ejercicio que está por acá. ¿Lo ven, chicos, los que están en línea también? ¿La gráfica que tengo en este momento? Sí. Sí. Ok, aquí está entrando Arlet. Vamos a dejar entrar a Arlet. Muy bien, chicos, entonces observen aquí. Qué feo se mira, ¿verdad? Así que está como pegado el proyector. Aquí tenemos entonces el empleo de las personas con discapacidades con un contrato ya indefinido a largo plazo del año 2018 del Censo Poblacional de España. Esto es a nivel de todo el país de España. Y esto está en miles de personas, nada más que yo lo puse ya en valores con decimales. Por ejemplo, aquí serían 330 personas empleados de esta edad. Color azul es de 16 a 24 años. Aquí tenemos 9.360 empleados, que son el color anaranjado, corresponde a las personas con edades comprendidas de 25 a 44 años. Y aquí tenemos los empleados de 45 a 64 años, que son 200, ¿cuántos serían? 2.221, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 9.300, 2.221. No. 9.360. Aquí serían 22.130, ¿verdad? 22.130 empleados en miles. Entonces, fíjense aquí, chicos. Como ustedes ven, aquí tenemos rangos de edades, ¿no? De 16 a 24, de 25 a 44, 45 a 64. ¿Datos agrupados o no agrupados? Es fácil, ¿verdad? Porque ustedes están viendo que esto que está acá son los intervalos de clase, ya con el ancho de clase. Entonces vamos a partir de este ejercicio. Ok, con este ejercicio vamos a empezar el tema que es prueba de una media. Prueba de una media. Nosotros en lo que es estadística inferencial, ustedes vienen de análisis cuantitativos 1. Análisis cuantitativos 1 es toda la parte de estadística descriptiva y estadística de probabilidades. Vieron los principios de las probabilidades. ¿Se acuerdan, verdad? Que les costaba muchas veces cuál es la probabilidad que un dado al hacer, al azar, bla. Y habían reglas de las probabilidades, muy bien. Y también vieron la parte descriptiva, donde vieron la mediana, la moda y todos los parámetros, tanto de dispersión y tendencia central, que eso fue también pregunta del primer día de clase. ¿Cuáles son los parámetros de tendencia central? Media, mediana, moda. ¿Cuáles son los parámetros de dispersión? Desviación, varianza y coeficiente de variación. Muy bien. Ahorita para esta clase necesitamos que ustedes manejen a ojos cerrados la media, lo mismo que vieron en la tarea. 5 personas nada más me han subido la tarea de la semana pasada. Ya la revisé, por cierto, ya pueden ver su nota. Media para datos agrupados y para datos no agrupados, no son las mismas. Por aquí la vamos a ver más adelante. Desviación para datos agrupados. Muy bien, chicos, entonces, prueba de una media. Esta es una de las primeras pruebas que vamos a realizar de todo el conjunto de pruebas de una media. A muchos de ustedes a veces, ¿qué es una media? Se confunden porque media también, muchos de sus profesores se los enseñaron como promedio. Promedio es la misma vara. Cuidadito, entonces métanse eso aquí en la cabeza. Media o promedio es la misma cosa. Pero en este primer tema, nosotros vamos a tener una media que le pertenece a la muestra que tomamos y una media que le pertenece al valor de referencia o de toda la población. Entonces, es como si nosotros tenemos aquí un universo. ¿Sí? A todo ese universo nosotros le llamamos población, pero de esa población nosotros tenemos, o población o valor de referencia, le vamos a llamar en esa clase.
que es la mu con M mayúscula. Y de esta población nosotros vamos a tomar un pedacito de ese pastel, o un pedacito de ese pastel, y lo vamos a sacar. Entonces, a eso le llamamos, tomamos una muestra, y a esa muestra también le vamos a calcular la media o promedio, nada más que a ella le llamamos media o promedio de la muestra. Entonces, no es lo mismo que ustedes digan promedio poblacional, que ustedes digan promedio muestral. ¿Claros acá, chicos? Entonces, vamos a utilizar los dos. Para este ejercicio de estadística diferencial, trabajamos con los dos. Necesitamos un valor de referencia, que es el promedio poblacional, valor de referencia. Luego tomamos una muestra, a esa muestra que tomamos también le llamamos, tomamos una muestra, o sea, ese pedazo de pastel en conjunto, le vamos a llamar N de la muestra, o sea, el tamaño de la muestra, todavía no sabemos cuál es ese pedazote de pastel que vamos a sacar de toda la población. Y a ese N nosotros le sacamos la media de la muestra. Muy bien, es el tamaño de la población, el grosor de ese pastelito, de ese pedacito de pastel que sacamos. No sé si me van entendiendo acá más o menos, chicos. Media de la población, toda la población, el promedio que es el valor de referencia, luego sacamos una muestra, el tamaño de lo que sacamos es el N, y a ese N le vamos a sacar el X con la rayita que es el promedio de la muestra. Muy bien, chicos, entonces, viendo esto, sepan que nosotros para cálculo de una media, que ese es el tema de hoy, solo necesitamos estos parámetros. La media de la población, vamos a necesitar la media de la muestra, vamos a necesitar también el tamaño de la muestra, media de la muestra o promedio, como le llamen ustedes. Media de la muestra, tamaño de la muestra, media de la población. Y también, aparte de esto, vamos a necesitar algo que ustedes, los 5 que ya me hicieron la tarea, yo creo que por aquí están los que me hicieron la tarea. ¿Cuántos tipos de errores podemos nosotros tener o observamos en las pruebas de hipótesis? Los que me hicieron la tarea ya la subieron, de los 5 que ya lo hicieron. Ya les puse sus puntitos. ¿Cuántos tipos de errores existen? 2. ¿Cuáles son esos 2 tipos de error? ¿Cuáles son? ¿Alguien? Ok, vamos a verlo así. Vamos a tener nosotros. Okay. Error tipo 1, que también le llamamos alfa o nivel de significancia, es lo mismo. Tiene 3 nombres, miren, 3 apodos le pusieron. En muchos libros ustedes lo van a conocer como nivel de significancia, en otros lo van a conocer como error tipo 1, y en otros como su nombre de la misma simbología, alfa. Y vamos también nosotros a considerar que muchas veces cometemos el error tipo 2. El error tipo 2 también llamado beta, y yo le llamo error de burro, pero dejémoslo ahí. No lo vamos a discutir por qué. Pero sí consideren una cosa, el error tipo 1 es el error que nosotros de manera involuntaria, sí, porque es de manera involuntaria por un error de dedo, somos humanos, no somos máquinas, ¿verdad? Estamos programados, copié mal la fórmula del té de la fórmula, o copié mal un proceso dentro de los datos, o tomé un valor de la probabilidad que no era el que tenía que tomar para tomar la decisión. Y como no lo tomé por error o involuntario, no fue porque yo lo quise hacer a propósito, cometí ese error, es un error humano, que yo por un error de una fórmula puse al otro lado, en vez del lado derecho, lo coloqué al lado izquierdo, el punto de la probabilidad, eso sucede mucho, es un error humano. Entonces, por eso le llamamos error tipo 1. Y este error tipo 1 es el que siempre, en todos los ejercicios, chicos, que vamos a ver en mi clase, se toma en cuenta para correr una prueba estadística. Siempre, que es el error tipo 1. Ahora, ¿por qué pone entonces, digo, por qué el texto habla o por qué nosotros en teoría hablamos del error tipo 2? Debemos de hablar del error tipo 2 porque hay muchos investigadores o personas que están en el proceso también levantando datos de investigación de mercados o que están levantando datos también para salud o qué sé yo, un proceso, que solamente porque están enamorados de un tema o un proyecto, a veces se parcializan con su tema
y quieren que las cosas salgan en su sueño guajiro. Disculpen la palabra, pero eso es cierto. Quieren que salgan en su sueño guajiro. Y yo siempre digo a mis estudiantes también de tesis, si no le dio el resultado, no importa, también eso es importante para los demás que vienen a hacer su sesión de sus investigaciones, que también un resultado que no tuvo diferencia significativa también es importante, porque entonces no nos vamos por su camino, sino que vamos a tomar otras alternativas. Entonces, cualquier resultado es importante, no solamente porque yo me enamoré de un tema, me voy a parcializar, entonces hago el error tipo B. Entonces, el error tipo B, chicos, es que yo sabiendo que, por ejemplo, no me salió el resultado, vengo desde el inicio de la investigación y le doy vuelta a las hipótesis, porque quiero que me salga. ¿Capichi? Entonces eso ya es que yo sabiéndolo, le doy vuelta a mis hipótesis, empiezo a darle vuelta a todo, maquillo cierta información, le doy vuelta a la información, por ejemplo, de menor a mayor, la pongo de mayor a menor, para poder cuadrar lo que yo creo de mi hipótesis de investigación a la hipótesis del resultado. Eso es un error de burro y no está bien visto. Entonces, ojo aquí, chicos, muchas veces por querer meter el zapato de tamaño 5 en un 3 no va a caber, no cabe. Muy bien, chicos, y esos errores sí se ven a simple vista cuando se corren las pruebas. Muy bien, ahora, hablamos de las hipótesis también. ¿Cuántas hipótesis nosotros empezamos a contrarrestar en las pruebas de hipótesis como tal? ¿Alguien ahí me dijo cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Normalmente? ¿Cuántas? Son dos. Una es la hipótesis nula, también llamada H sub 0, y la segunda hipótesis es la hipótesis alterna, también llamada HA, o también llamada H1, lo mismo. En texto la van a encontrar como hipótesis alterna HA o H1, y HO o H sub 0 es la hipótesis nula. Ahora bien, chicos, aquí es donde muchos de ustedes se me confunden por lo que está en el texto teórico. La hipótesis nula es la que se prueba en el proceso de la prueba de hipótesis, en uno de los 5 pasos que voy a enseñar más adelante. Esta es la que se prueba dentro del proceso. Eso quiere decir que la curva de distribución normal, que vamos a hacer a la hora de graficar, le pertenece toda en su totalidad ¿a quién? ¿A quién? ¿A qué hipótesis? A la nula, ¿ok? Ahora ven, segunda cosa, la dirección de la curva le pertenece a la hipótesis alterna. La dirección de la curva le pertenece a la hipótesis alterna. La dirección de la curva le pertenece a la hipótesis alterna. También la pregunta de investigación del ejercicio también es mi hipótesis alterna. Repito nuevamente, la pregunta del ejercicio también es mi hipótesis alterna. Siempre en los ejercicios de esta clase se les va a preguntar, o el ejercicio les pregunta, ¿existen diferencias? ¿Hay un aumento? ¿Hay una disminución? Esa pregunta que hay en el caso de los ejercicios, que es lo que anda buscando el investigador, es mi hipótesis alterna. Por eso en muchos textos también van a encontrar que a la hipótesis alterna se le llama la hipótesis del ejercicio. ¿Ok? Ese es otro nombre que también se le conoce a la hipótesis alterna. Pregunta de examen. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la hipótesis alterna? ¿Qué acabo de decir, chicos, que están en línea? ¿Cómo se le llama? Hipótesis del ejercicio. Como Exacto. pregunta al del ejercicio, sí. Exactamente. Hipótesis del ejercicio. ¿Claro acá, chicos? ¿Vamos bien con la teoría? ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? ¿Sí? Ok. Ahora sí, entonces, una vez que ya tenemos nosotros esta pequeña teoría, pues una teoría digerida, chicos, vamos a encontrar que para correr la prueba de hipótesis lo vamos a hacer en 5 pasos, dependiendo si les pregunto por los 5 pasos, o lo podemos hacer en 6 pasos. El sexto paso queda a discreción de su profesor, si los quiere mucho, si nos da tiempo de hacer lo que se llama comprobación. Pero por lo general se puede hacer en 5 pasos. La comprobación es para que ustedes como estudiantes estén seguros que hicieron el examen correctamente. ¿Capí? Entonces es como por si acaso. Si estoy segura que hice un examen, voy a comprobar. Si yo confío en mí, pues, y si no me lo pregunta la maestra y no me lo piden en el examen, no lo hago. Entonces vamos
a hacerlo en 5 a 6 pasos. Paso 1, plantear la hipótesis. Como les dije, el ejercicio va a tener una pregunta. Esa va a ser la que me va a decir quién va a ser mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna. Por ejemplo, si en la pregunta les dice a ustedes, existen diferencias significativas, si ustedes tienen la palabra diferencia, entonces van a trabajar con este símbolo de diferente. ¿Ok? Si también en la pregunta del ejercicio se les pregunta, ¿son iguales o no existen diferencias? No existen diferencias o son iguales, entonces obviamente ustedes van a trabajar con el símbolo de igualdad. Cuando ustedes tienen tanto el símbolo de diferencia o de igualdad, que es la pregunta del ejercicio, sepan directamente entonces que, como lo dije en la teoría, la pregunta de investigación, que es la hipótesis alterna, da la dirección de la curva. ¿Se acuerdan que lo dije, verdad? Da la dirección de la curva. Eso quiere decir, chicos, que cuando ustedes tienen igualdades y diferencias en la curva de distribución normal, van a trabajar a 2 lados de la cola. 2 lados, y los 2 los van a utilizar para tomar la decisión. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, cuando vean en la pregunta del ejercicio, ¿existen diferencias significativas? O hay igualdades o no existen diferencias significativas, van a trabajar una curva para graficar de 2 lados de la cola. ¿Claro, ahora, chicos? Vayan anotando porque si no lo van a perder en el ejercicio. Ahora bien, puede ser que en el ejercicio se les pregunte por un aumento, o hay una mejoría o un aumento. Entonces van a utilizar, igual que en matemáticas, el símbolo de mayor que. Por lo tanto, ¿a qué lado van a trabajar la curva? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Mayor Derecho. que. Exactamente, lado derecho. Y si en el ejercicio les preguntan a ustedes por, existe una disminución, ha empeorado, han bajado los niveles, entonces, ¿a qué lado? Símbolo menor que. Eso quiere decir que trabajaremos a un lado que, derecho o izquierdo. Izquierda. Es correcto. Muy bien, chicos. Entonces, recuerden lo primero. La pregunta de investigación es mi hipótesis ¿qué? Alterna. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, volvamos al ejercicio, un ejemplo de un ejercicio, le preguntan a usted, vamos a ver ahora el contraste de hipótesis. Vamos a tener la hipótesis nula y vamos a tener la hipótesis alterna. Ese es el paso 1, plantear la hipótesis, ¿ok? Que este es H1. Entonces, supongamos, esto es una hipótesis. ¿Existen diferencias significativas entre el dato de referencia y los datos que se presentan? Esa es la pregunta. ¿Eso sería mi hipótesis nula o mi hipótesis alterna? Es la pregunta del ejercicio. La nula. Alterna. Alterna. Pueden ustedes tener 2 opciones acá. Colocar en palabras la oración, la misma pregunta. ¿Existen diferencias significativas? Y copian toda la oración. Y ojo acá, y aquí es donde viene lo bonito. Cuando ustedes colocan la afirmación o la pregunta en la hipótesis alterna, para poder contrarrestar eso, tengo que decir todo lo contrario en la nula. Entonces, ¿cómo sería la nula? O que son iguales. Ese es el primer contraste. Lo podemos hacer en palabras para que a ustedes sea más fácil después al momento de concluir. Ese es un tip que yo siempre les doy. Háganlo en palabras porque así eso lo agarran cuando toman la decisión y lo vuelven a copiar en las conclusiones. Pero con toda la oración, ¿verdad? No, es todo el detalle, no solamente se acepta, se rechaza, son iguales, no. Copien todo el detalle. Ahorita porque estoy dando un ejemplo. También podemos hacerlo en simbología de prueba de una media, que sería lo siguiente. HO, 2 puntos, y H1, 2 puntos. Decimos que el promedio poblacional es igual y colocamos aquí el valor del promedio poblacional. Por ejemplo, supongamos que el valor del promedio poblacional, o se sabe que el valor de referencia son 300 kilómetros por hora. Y estoy midiendo los carros. Entonces, el valor de referencia que se mide son 300 kilómetros.
que se recorren. Y queremos saber si existe diferencia significativa entre la muestra que se toma de los vehículos esa semana. Entonces decimos, población es diferente de 300. Pues podemos tener esto con el valor de referencia y este dato que está aquí, chicos, es el valor del promedio de la población, que eso es lo que les dije también. La población es mi valor de referencia. Siempre así van a identificar ustedes quién es mu o quién es m mayúscula. Siempre en el ejercicio se les va a preguntar, ¿se sabe qué? ¿Se conoce qué? Por ejemplo, cuando usted tiene una producción en una máquina que procesa, como las de Jimmy, unas 100 copias por minuto de su fotocopiadora. Ya lo trae la máquina, es el valor de referencia que trae la máquina para calibrar. Entonces ustedes dicen, la máquina tiene de referencia que puede sacar 100 copias por hora o 100 copias por minuto. Ejemplo, ese valor es el de referencia, o sea que ese valor es mi mu poblacional. Cuando le dicen a ustedes, se sabe de referencia, se sabe que se conoce qué, si ustedes tienen ese valor de referencia, ya saben que ese es mu. Y a eso se le toma una muestra y a esa muestra se le calcula la media de la muestra. Muy bien. Entonces ya, paso 1, ya tenemos entonces el primer contraste. Ese es el primer contraste, igualdad o desigualdad. Puede ser que en la pregunta le diga son iguales. ¿Son iguales el valor de referencia con la muestra? Si las preguntas son iguales, entonces ¿quién sería igualdad? Segundo contraste de hipótesis. ¿Son iguales? Entonces H1 sería que son iguales, si se le pregunta. ¿Y qué diría usted entonces en H1? ¿O son diferentes? ¿O existen diferencias? ¿Ya? Que aquí sea desigualdad y aquí sea igualdad. Y luego vamos a tener el contraste con los mayores y los menores, aumentos y disminuciones. Lo mismo, chicos. Si, por ejemplo, a ustedes le preguntan, ¿existe un aumento en la matrícula de la universidad? ¿Qué sería eso? Si es la pregunta. H1, existe un aumento, entonces quiere decir que es mayor que, mayor o igual que, y la hipótesis nula sería entonces menor que. Y podríamos tener todo lo contrario. ¿Existe una disminución en la matrícula de la universidad? Si les preguntaran eso, entonces ¿cómo quedaría? H1 sería menor o igual que, y H nula sería mayor que. Aquí es mayor que. ¿Dudas aquí, chicos, en el contraste de hipótesis? ¿Claro, verdad? ¿Cómo se hace? Entonces acá, por ejemplo, en este contraste de hipótesis, ¿a qué lado graficaríamos nosotros al momento en el paso 4 para graficar? ¿Quién me da la dirección de la curva? Ajá, ¿y qué me dice la alterna? ¿A qué lado? Derecho. ¿Y en este conjunto, a qué lado graficaría? Porque ¿quién me da la orientación? La alterna. Ella me da la orientación, va de izquierdo. ¿Claros acá, chicos, cómo vamos a trabajar ahora esto? ¿Sí? Gerardo está conectándose ahorita. Muy bien. Sigamos entonces. Ya viendo todo lo que es el contraste de hipótesis, si es pura teoría y tengo que dárselas, chicos, es como obligación mía. Entonces, vamos, ya tenemos aquí el paso 1. Paso 1 es plantear la hipótesis. Paso 2, chicos, se le llama error estándar, que es este que está acá. Error estándar, esta es la simbología, es un delta X, delta de X, ese es el error estándar. Delta de X, error estándar, es un error que se toma para poder identificar o buscar el valor de Z de la fórmula, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, paso 2 es el error estándar. Es dividir la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Desviación estándar entre raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ya saben que n es el tamaño de la muestra. Muy bien. Luego vamos a tener un paso 3. Lo voy a dejar por ahí para que lo puedan seguir viendo, chicos. El paso 3 es el cálculo de Z de la fórmula. La Z de la fórmula es una cosa y la Z estadístico es otra cosa. En el paso 3 las vamos a calcular las dos. La más fácil es el Z estadístico. Métase esto en la cabeza. Z estadístico es el valor que está en la tabla de Z. ¿Quién descargó las tablas ya? En la carpeta documentos importantes de la clase. ¿Ya? Bueno, entonces, el Z estadístico lo vamos a encontrar
en la tabla de Word que se llama tabla de valores de Z. Ahí está el Z estadístico. Ahora, para el Z exactamente, esa que el compañero ahorita tiene ahí en físico, ahí la tienen ustedes, esa está en un Word, en la carpeta documentos importantes de la clase, en campus virtual. En la carpetita de documentos importantes de la clase van a encontrarlos ahí. Muy bien, chicos. Entonces, acá vamos a calcular el Z de la fórmula. Z estadístico, ya les dije, ¿verdad? Está en la tabla. Es un valor que encontramos en la tabla de Word. Y el Z de la fórmula tiene la siguiente fórmula, que es, ¿quién es esta primera, chicos, que aparece aquí? La que estoy señalando ahorita. Media de la muestra. Media de la muestra, exactamente. Entonces es media de la muestra o promedio de la muestra menos media de la población o promedio de la población entre el error estándar. Esa es la fórmula para el Z de la fórmula. Media de la muestra menos media de la población entre el error estándar. Una vez que nosotros tenemos también el Z de la fórmula, pues bueno, y el Z estadístico que sale de los valores de Z que tenemos por ahí en la tabla documentos importantes de la clase, en campus virtual, el documento valores de Z. Chicos, esa tabla de valores de Z y la que está en PDF que dice valores de otras probabilidades, son todas las tablas que tienen que andar cargándome el lunes y el miércoles, porque todos los valores que salgamos de los ejercicios salen de esas tablas. Entonces esas tablas son para toda la clase. Es que le puse esa carpeta documentos importantes de la clase, porque siempre tienen que andarlos con ustedes, ¿ok? Luego vamos a tener el paso 4, que el paso 4 es graficar y concluir. En este caso, ¿a quién le pertenece toda la curva? ¿A qué hipótesis? ¿A quién le pertenece? A la nula, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije a quién le pertenece toda la gráfica? En ese paso 4. ¿A quién probamos en ese paso? A la hipótesis nula. Toda la gráfica le pertenece a la hipótesis nula. Entonces, vamos a tener zonas de rechazo de la hipótesis nula y zonas de aceptación de esa misma hipótesis nula. Cuidadito en poner en esa gráfica zona de la hipótesis alterna. Nada. La gráfica le pertenece a la hipótesis nula. Ese paso 4, que es la gráfica, le pertenece a la hipótesis nula. Entonces, vamos a tener zonas de rechazo, dependiendo si es un lado o dos lados de la cola, zonas de rechazo de la hipótesis nula, de aquí para acá, si fuera de dos colas también de acá para acá, zona de rechazo de la hipótesis nula, y toda esta parte de aquí del centro le llamamos zona de aceptación de la hipótesis nula, o región de aceptación, yo le llamo zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Claros acá, chicos? Paso 4. Vamos a tener un paso 5, que es la comprobación. La comprobación nos va a dar, chicos, un dato real, numérico, no es una estadística, sino un dato real, aproximado, numérico, máximo y mínimo para tomar una decisión. No solamente un dato estadístico, sino que ya la comprobación me da un dato numérico real. Más o menos entre cuántas copias máximas y cuántas copias mínimas, yo puedo decir que entonces esa máquina es aceptable, o la producción sigue siendo aceptable. Si se me pasa de arriba o por debajo de esos niveles reales de los valores numéricos, entonces yo tendría que decirle al coordinador, al supervisor, hay que revisar esa máquina, hay que volver a calibrar esa máquina, o hay que revisar el proceso por el cual se está atendiendo un cliente. Por ejemplo, ustedes saben que en los bancos ustedes trabajan con minutos por atención del cliente, dependiendo de qué tipo de gestión está haciendo el cliente, ¿verdad? Esto mismo se mide con estadísticas inferenciales, revisando continuamente, mes a mes, esos valores para ver si todavía hay un proceso que se está saliendo del tiempo que un cliente es, un proceso, sí, el tiempo que un proceso no está. Entonces, cuando el tiempo del proceso ya no está dentro de estos valores reales, se corrige. Ya puede ser con una mejora en el proceso, o se puede ver si es el empleado el que está fallando, con alguna, o la máquina que tiene el empleado, la computadora es muy lenta, entonces se revisa todo el proceso. ¿Claros acá, chicos? ¿Con esto? Muy bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí se puede ver. El límite superior, LS es el límite superior. O sea que va a qué lado. Cuando estén en la gráfica ubicándonos, límite superior, ¿quién es? ¿Derecho o izquierdo?
Derecho, acá este es el límite superior. El límite superior va a ser igual al valor del promedio poblacional o media poblacional más el Z estadístico, que es el valor que sale de la tabla, ya acuérdense, de la tabla, que multiplica al error estándar. ¿No? Es lo mismo. Ahora, el valor del límite inferior es lo mismo, nada más que en vez de sumarlo, lo vamos a restar. Es el valor del promedio de la población menos el valor de Z estadística, que es el que sale de la tabla, que multiplica al error estándar. Es lo mismo. Nada más que uno suma y el otro resta. Límite inferior. Entonces, si es el límite inferior, ¿a dónde va? A la izquierda. Aquí vamos a colocar el límite inferior. ¿Dudas acá con los 5 pasos, chicos? ¿No? Lo voy a dejar copiado. Vamos a lo que nos truje Petra, que es el ejercicio en sí. Vamos a empezar con un ejercicio. Ya saben, ahora, si no lo terminamos hoy, lo continuamos el miércoles. Los compañeros que están en línea, que no pudieron venir hoy, lo vamos a continuar el miércoles, pero traten de venir. Los que me pidieron permiso para llevar la clase el día martes, recuerden entonces que vamos a hacer este ejercicio el martes, y si no lo terminamos el martes, lo continuamos el jueves. ¿Claros acá, chicos? ¿Los que están en línea? Sí, licenciado. Muy bien, sigamos entonces. Tenemos el ejercicio, voy a comenzar con este ejercicio porque este ejercicio me da para hacer todos los ejercicios. Tenemos los empleados con discapacidad por contrato indefinido de la serie 2008. Este es un censo, a ver cómo me dice acá, que es un censo poblacional. Aquí dice, aquí está, que aquí dice, censo poblacional. Si esto es un censo poblacional, chicos, ¿quién es este? ¿Qué valor tendría que tener acá? ¿Qué valor tengo que encontrar de ese censo poblacional? Mi valor de referencia, ¿verdad? O sea que necesito buscar mi mu. De estos datos que tengo acá, tengo que calcular mi mu o promedio poblacional. Ya ustedes me dijeron que esto era datos agrupados. Bueno, chicos, vamos a calcularle el promedio poblacional para empezar a buscar los valores. Vamos a hacer la tabla entonces, vamos al revés, vamos a tener que hacer la tabla de frecuencias para calcular la media. Y vamos a tener que utilizar esa misma tabla de frecuencias para calcular la desviación estándar, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces vamos a calcularlo, chicos, porque eso es la base de análisis cuantitativo 1. Ya tenemos aquí las clases. La primera clase es de 16 a 24. Entonces vamos a hacer la clase, que está aquí. La base, necesitamos la media o el promedio poblacional, entonces vamos a hacer la media o promedio poblacional. Vamos a tener aquí las clases, vamos a tener aquí la frecuencia observada, y después de la frecuencia observada, ¿qué va, chicos? Punto medio, ¿verdad? Punto medio. Después del punto medio, frecuencia por punto medio. Y después ahí hacemos la sumatoria para calcular la media poblacional. Muy bien. Entonces, la primera clase, ¿de cuánto era, chicos? De 16. ¿Lo vieron, verdad? De 16 a 24 años de edad. ¿Cuánto es lo que mis ojos observan? Vamos a ver. Uy, aquí está. ¿Cuánto es lo que mis ojos observan? El valor. Vamos a agarrar el valor bruto, chicos, no vamos a agarrar el valor... Ay, ¿qué es eso? Aquí está. Agarremos el valor así como está, no lo vamos a agarrar en miles, porque si no nos vamos a confundir. De 16 a 24 años, ¿cuál es el valor que mis ojos observan? ¿Cuál es esa frecuencia observada? ¿Cuánto es el valor, chicos? Bueno, colóquenlo así como está. Frecuencia observada, 3.3. 3.3. Esa es mi frecuencia observada de 16 a 24 años. Luego tenemos la segunda clase que va a ser de 25 a 44 años. De 25 a 44 años, ¿qué es lo que mis ojos observan? 93. Entonces, vayan haciendo la tabla, chicos. Frecuencia, entonces, número de clase de 25 a 44, 93.6. Y la tercera clase va a ser de 45 a 64 años. ¿Y cuál es el valor que mis ojos están observando aquí? De 45 a 64 años. $221.3. ¿Los que están en línea van entendiendo? ¿Estamos construyendo la tabla de frecuencias? Datos agrupados para cálculo de media. Ok. Listo, chicos. Entonces, vamos a la tabla que estamos construyendo acá.
necesitamos la media. Clase, 16 a 24. ¿Segunda clase de cuánto era, chicos? 44, ¿verdad? ¿Y la tercera? 64. 3.3. La siguiente era la frecuencia observada del segundo. ¿Y la tercera? 221. Ahí está. Bueno, chicos, esto ya se lo conocen ustedes porque son los que me han estado haciendo la tarea de ahorita. Entonces, tenemos que sacar el punto medio. ¿Cómo se saca el punto medio? Se suman los dos extremos y después se entre los dos. Exactamente, eso es. Repito con lo que dijo mi compañero acá. Límite superior más límite inferior entre 2. O sea, 16 más 24 entre 2. Y ese va a ser mi primer punto medio. ¿Cuánto me da, chicos? 20. 16 más 24 entre 2 da 20. El siguiente. 34.5. 34.5. ¿Y el último? 55. 55. Confírmame, chicos, los que están en línea si nos da esto y los que están también sacándolo por acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a sacar lo último, que es frecuencia por punto medio, que esa es la primera parte del numerador de la fórmula de la media, ¿no? Frecuencia por punto medio, o sea, 3.3 por 20. ¿Cuánto me da eso? 93.5 por 34.5. 3.225.65. 7.5. Chicos, una cosa que es importante en mi clase, solamente como en 2 temas de mi clase, pero en la mayoría, que es el 90% de mi clase, vamos a trabajar con 2 cifras después del punto decimal sin redondear. Entonces, confírmame si después del 7 es 5. ¿Sí, verdad? Así como está, chicos. 2 cifras después del punto decimal sin redondear. Así vamos a tener más o menos todos el mismo resultado. ¿Y la última cuánto nos da? 12.071.5. Punto 5. Listo, chicos. Entonces, esta última fórmula, esta última columna que yo tengo acá, es el numerador de mi fórmula de media de datos agrupados. Eso era parte de la tarea que tenemos acá. Acuérdense, por acá la tengo. Yo los quiero mucho, así que por acá creo que les pegué las fórmulas. A ver si sí, por aquí se las pegué. Observen. La fórmula de media de datos agrupados me dice que es la suma o marca de clase o punto medio, que esto es lo mismo, chicos. Suma, marca de clase, a muchos se les enseñaron como punto medio o marca de clase, lo mismo, que multiplica la frecuencia absoluta o frecuencia observada. Esto que tenga acá es mi numerador que tengo ahí arriba, de lo que acabo de sacar. Y al final esto lo vamos a dividir entre el total de datos, o sea, mi n. Ahora, nosotros no hemos sacado el n porque no hemos sumado la frecuencia, entonces vamos a hacer eso ahorita, chicos. La columna de frecuencias observadas hay que sumarla, porque al sumar, recuérdense, ¿verdad? Al sumar la frecuencia observada, nosotros vamos a obtener nuestro n, que es el tamaño de la población en este caso. ¿Cuánto es el tamaño de la población? Es n mayúscula, se me olvidó. N mayúscula porque es n de la población. 3.3 más 93.5 más 221.3, ¿cuánto es el tamaño de mi población? Sumando la frecuencia observada. 318.1. Ok, chicos. Entonces, ahora sí, la fórmula de media me dice que es punto medio por la frecuencia, que es esto que tengo acá, y después, una vez que sumamos eso, porque es la sumatoria, vamos a dividirlo entre 318.1, que es mi n, y así voy a obtener la media o promedio de la población. Sumemos entonces esa última columna, 66. 48.61 es la respuesta. 48.61 es correcto. Entonces, ¿el numerador cuánto nos da? $15.463.25. ¿Confirmen, chicos? ¿Sí? Y ese 15.463.5 lo dividimos entre 318 para obtener la media de la población. Media poblacional es igual a 1.463.25 entre 318.1. Y eso me da 45. ¿Cuánto me da eso? 48.61. Pues bien, ya tenemos entonces la media de mu. Bien, chicos, lo vamos a dejar hasta acá, porque a mí me dijeron no les dé toda la hora porque tienen que ir a otra clase o tienen que salir de aquí temprano. Y mi clase es 45 minutos. Yo ni quisiera quedar más. A menos que alguien me dé objeción, seguimos hasta la hora o paro hasta acá.
Tengo que pasarle la lista a los que llegaron tarde también. Bien, chicos, como esto es repaso, pónganme atención, porque esto es repaso. Vamos a hacer lo siguiente. Solo les voy a dar las instrucciones para que me saquen los otros dos datos que también son estadísticos del análisis 1, pues no me los van a decir que no. Vean acá. Luego me dice el ejercicio que tengo que sacar una muestra. Se toma una muestra de la ciudad de Barcelona, o sea, aquí ya es la muestra. Vamos a sacar una muestra de la ciudad de Barcelona, que es el 5% de toda la población total. Pongan atención acá. Entonces, lo único que tienen que hacerme, chicos, es volver a hacer otra tabla de clases para sacar la media y vamos a sacar de esto también la desviación estándar de Barcelona. Barcelona solo va a ser sacarle el 5% de estos datos. Van a volver a hacer la tabla con las marcas de clase de 16 a 24, de 25 a 44 y 45 a 54. Nada más que ahora las frecuencias observadas es el 5% de cada uno de estos valores. Ajá, exactamente. Entonces le van a sacar 5%, el 5% a 3.3. 5% a 93.6 y el 5% a 221.3. Y sacarle el 5% con esos valores ahora, esas van a ser mis nuevas frecuencias observadas para la muestra de Barcelona. Entonces, solo copien eso, que hay que sacarle el 5% a este dato de la población. Utilicen siempre estos números de clases de 16 a 24, de 25 a 48 y de 45 a 64. Y a esta nueva tabla le vamos a calcular la media y la desviación estándar, datos agrupados, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando. Ya cuando tengamos los resultados, entonces venimos el miércoles a montar todo lo que son los 5 pasos de la prueba de hipótesis de una media. ¿Claro acá, chicos? Entonces tráiganme ya la media de Barcelona y la desviación estándar de Barcelona. Es lo mismo que acabo de hacer, nada más que vamos a sacar en frecuencia observada el 5%. Los valores nuevos no van a ser 3.3, 93.6 ni 221, sino que van a ser los valores que ustedes sacan de la proporción del 5%.